Dios les bendiga a todos, bendiciones en esta noche. La paz de Dios sea con todos ustedes. Un poco atrasaditos, hubieron inconvenientes de que llegamos, no había mesas en las mesas, pero por lo menos conseguimos 2 o 3 para trabajar en lo que tenemos que hacer. Así que en esta noche vamos a seguir con nuestra clase. Como ya sabemos, nos quedamos en una tarea que ustedes tienen que definir justificación. Así que espero que algunos pues lo hayan hecho. Si no, pues seguimos. Vamos entonces a orar, darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a que la pastora nos lleve en oración para empezar, por favor, y ahí continuar nuestra clase. Por este momento, Dios mío, que nos permite estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender más y más de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Ya pronto estamos ya cerca de terminar el primer capítulo. Estamos cerca. Y vamos a preparar un examen diferente, no tan complicado, pero que usted va a tener que estudiar todo lo que usted ha aprendido y él va a tener sus preguntas y usted va a contestarlas según lo que usted ha aprendido en estas últimas clases. Así que el examen vendrá ya una semana, ya lo tengo preparado, pero ya pronto pues se lo vamos a dar, le vamos a avisar para que se preparen con tiempo, estudien lo que tienen que estudiar, oren, ayunen. Hagan súplica, pero ya eso está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, sí, porque vamos a ver lo que hemos aprendido, ¿no? Esperamos que usted como buen cristiano y como buen estudiante de la palabra, pues haya estudiado, ¿verdad? Se prepare, no tenga esas notas ahí por tenerlas ahí, sino para que podamos sacar el beneficio, ¿no? Y poder aprender de ellas. Así que en esta noche vamos a hablar sobre justificación. Era una palabra muy quizás mal entendida por muchos, ¿verdad? Porque hay que ir hasta el fondo de la palabra. Cuando Pablo habló a los Corintios, ¿verdad? Él empieza a hablar sobre la justificación. El justo es ¿por qué? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De la fe en Cristo, ¿verdad? Así que es importante. Entonces, vamos a dar 3 minutos y medio, 4 minutos para que usted pueda darnos una breve definición de lo que usted piensa que es justificación. Así que está abierta la plataforma para que usted hable y por favor hable duro, que se oiga. Yo busqué, pastor, estaba leyendo la palabra de Adán, cuando le dijo el Señor a Eva que no comiera del fruto, y él le dio a Abraham, pero él estaba ahí. Solo se lo quiero leer para que entiendan lo que estoy hablando. Dice Génesis 3:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, dice. Quiere decir de que él, lo que le estaba diciendo a Dios, ¿verdad? Tal vez ahí se estaba justificando a la mujer que me diste, ¿verdad? Y vino el pecado en ellos, y vino el segundo Adán, que es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice, que dice definición sobre qué es la justificación. Es el acto de la gracia de Dios en la que declara justo al pecador, que cree en Jesucristo. Está en
En Romanos 5:7, Ujú. ¿verdad? Porque nosotros somos los justos, ¿verdad? Dice Romanos 5:7. Disculpe, casi no puedo ver por el problema que tengo en mis ojos. No te preocupes. ¿Romanos qué? Romanos 5:7. La tarea. Ujú. La justificación. Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar a morir por lo bueno. Sí, eso es lo que quería decir, pastor, es algo corto. Lo más importante es pedir la gracia de Él, tener la gracia de Él, el favor y ante todo la fe, esa fe de que nunca muera pues en nosotros y seguir adelante, Amén. ¿sí? Y de que tampoco nosotros nos justifiquemos, ¿verdad? No seguir ese plan, ¿verdad? Que sea el plan de Él y no del hombre, Amén. solamente. ¿Quién más? ¿Tienen alguna definición de...? Una de las cosas que me llamó la atención cuando chequear de justificación, pero cuando venimos a los pies del Señor no es tanto justificación como excusa o un pretexto para... Claro. Me gustó que decía que la manera, dices, algo que no era de una manera o cierta forma, pero que por medio de la justificación la transforma para lo justo. Ujú. O sea que nosotros fuimos creados para la adoración y bendición del Señor, vino el pecado sobre nosotros, pero después vino la redención que nos justificó, porque nosotros éramos creados para una forma, después por nuestros mismos malos caminos y nuestras malas decisiones, ya nos convertimos de una forma que no debíamos de hacer y por medio del Salvador Jesús fue que encontramos la justificación que nos transforma todo lo malo para lo justo. Amén. Gracias. ¿Quién más tiene aportación? Cuando leí de la palabra justificación, pues el primer texto que siempre le viene a uno es justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y encontré dos definiciones pequeñitas, pero hubo una que fue la que me tocó más. Ujú. La primera dice, implica perdón de pecado, también santificación y renovación al hombre. Pero esta segunda dice, prolongación de la iniciativa misericordia de Dios que otorga el perdón. Wow. O sea, prolongación, o sea, ¿cuántas veces Dios te perdona o me perdona a mí durante un día, por ejemplo, para poner un ejemplo? ¿Cuántas veces nos perdona en un día de todas las cosas que no solamente que hacemos, sino que pensamos? Entonces eso me chocó, prolongación de la iniciativa, o sea, porque Él quiere, no es porque nosotros no hemos merecido nada, por gracia soy salvo, ¿no? Así dice la Biblia. Ujú. Prolongación de la iniciativa misericordia de Dios que otorga el perdón. Él es que quiere otorgarte el perdón, no es que tú te lo mereces ni que yo me lo merezco. Entonces eso es parte Amén. de lo que entendí. ¿Quién más tiene algo más sobre la justificación? ¿Nadie más? Ok. Entonces yo voy a traer lo que, ¿verdad? Siempre traigo una parte de otras cosas sobre lo que es la justificación. En pocas palabras, es justificar, es declarar justo. Okay, la justificación es un acto de Dios por la cual declara justo a un pecador por causa de su fe en Jesucristo. La idea fundamental de la justificación es la declaración de Dios, porque es Dios quien declara justo. Ningún hombre puede llamar justo a nadie, ni tampoco uno justificarse tampoco ante Dios. ¿Verdad? Dice la idea fundamental de la justificación es de la declaración de Dios, el juez justo. ¿Ok? De que el hombre que cree en Cristo, por pecador que sea, es justo, pues en Cristo ha entrado en una relación justa con Dios. Hablando claro, la justificación tiene que ver con la declaración de Dios sobre el pecador,
no con ningún cambio interno del pecador. Es decir, la justificación en sí misma no hace santo a nadie. Simplemente no lo declara culpable ante Dios y por lo tanto lo trata como santo. El verdadero cambio que produce la santidad en el pecador tiene lugar con la santificación, que se relaciona con la justificación, pero por definición es diferente. Entonces, un pasaje que describe la justificación en la relación con los creyentes, Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y por todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tenemos que señalar en esta noche varios hechos importantes sobre la justificación. Número 1, la justificación viene aparte de la ley. Es decir, no podemos ganar la justificación mediante el cumplimiento de la regla a nuestras propias buenas obras. Porque no es por nosotros. El que justifica es Dios nosotros. No importa lo que tú quieras hacer, no eres justificado. Es Cristo el Dios nos justifica a través de ¿quién? De Jesucristo. Esa es la primera parte. Segundo, la justificación es posible gracias a la muerte sacrificial de Jesucristo y se basa en la sangre que Cristo derramó. ¿Ok? Tercero, la justificación es un don gratuito y misericordioso de Dios otorgado a quienes reciben por la fe el sacrificio en Jesús. Entonces, la justificación demuestra la justicia de Dios. Eso es lo que muestra la justificación, la justicia de Dios. Entonces, hay varios aspectos relacionados con la justificación del pecador por parte de Dios. Número 1, la remisión de la pena del pecado. ¿Qué era qué? La muerte. ¿Quién puede leer Romanos 3:23 y Romanos 8:1? 3:23. Ajá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 8:1 también de Romanos. 8:1. Ajá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo dice otra vez? Dilo otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Ajá. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no hay condenación para que están en quién? En Cristo. Que no andan conforme a qué? A la carne. A la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Describan ustedes. ¿Qué entendemos por andar en la carne? Hablando como Pablo está hablando aquí a los romanos, hablando sobre la justificación. Deseos, su propia naturaleza. Ok. Las cosas que tú hacías antes, el comportamiento que tenías antes de conocer al Señor, tu forma de vivir, de hablar, de todo lo que implica el viejo hombre. Exacto. O sea, que dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo, pero no a aquellos que viven conforme a qué? A la carne. O sea, que no puedo decir que yo soy justificado, ya no hay ninguna condenación para mí, si yo estoy viendo que en contra de lo que Dios estableció para ser justificado, ¿verdad? Pero tenemos que vivir conforme a qué? A la ley de Dios, que es muy importante. 1 Pedro 2:24, ¿quién lo tiene? Perdón, pastor, la remisión del pecado, ¿eso es beneficio de la justificación? Porque ¿Cuál fue esa? La remisión de la pena del pecado, que era la muerte. Entonces leímos Romanos 3:23, Romanos 8:1 y ahora 1 Pedro 2:24. Ajá, 1 Pedro, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados.
Entonces vemos que aquí habla sobre quién, sobre el caballero de la cruz, Jesucristo, ¿no? Que murió por qué, por nuestros pecados, él aún sin ser un pecador, pero llevó la culpa de nosotros, ¿verdad? Ahí lo habla bien claro en 1 Pedro 24. Ahora aún habla que cargó qué, nuestras qué, como leíste al final del versículo. Justicia por cuya herida fuisteis sanados. Ok. Mira lo que implica la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario para nosotros, ¿no? Del pecado y de aún nuestras sanidades, ¿verdad? Perdón, en Romanos eran las dos citas. Era 3:23 y 8:1. La segunda parte de los aspectos relacionados con la justificación del pecador por parte de Dios, el número 2 es la restauración del favor de Dios, la restauración del favor de Dios, que se había perdido a causa de nuestro pecado. La restauración del favor de Dios, que se había perdido a causa de nuestro pecado. ¿Quién puede buscar Juan 3:36? Juan 3:36. ¿36? 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿El que cree? ¿Cómo dice? El que recibe. Ajá. Léelo. ¿Otra vez? Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Ok. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Así pues, la justificación es más que una exoneración, es la aceptación plena. Ahora somos amigos de Dios. Le veamos Santiago 2:23. Santiago 2:23. Está muy lento para usted poner el clima bíblico. Perdieron la costumbre ya. Santiago no es convertido. No, Está casi al final, falta como... Sí, pero Aquí está. yo se me quedé con la concordancia. En Santiago, 2:23. Cae. y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios, y él fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cómo dice que Abraham qué? Creyó. ¿Creyó en quién? A Dios. A Dios. ¿Y qué más dice? Y fue contado por justicia. Y fue contado por justicia. ¿Y qué más? Y fue llamado. Amigo de Dios. Entonces, si nosotros creemos en Dios, ¿verdad? ¿Qué dice que va a pasar? ¿Que vamos a ser qué? ¿Llamados qué? Amigos de Dios. Él lo dijo en Juan 17. O sea, no sois qué, llamados mis hijos, sino mis amigos. Porque el amigo conoce qué. Hay intimidad, hay secretos. Que con una persona parece que usted no habla. Porque es un proceso que va creciendo a través de un tiempo. No de la noche a la mañana, ¿verdad? Usted no desarrolla una amistad de la noche a la mañana y empieza a hablar de sus proyectos. No, usted, hay un tiempo, esa puede ganarse la confianza suya para usted que poder ¿qué? Hablar estas cosas. Es un proceso. Pero Jesús dice, vosotros claro no seréis que llamados que siervos, sino mis amigos. Pero es porque hemos creído ¿a quién? En Él. Y nos es contado por justicia. Y somos llamados ¿qué? Amigos de Dios. Ahora vemos que también somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok. Si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. O sea,
quien te dijo a ti que el cristianismo es más que de party and go, está equivocado. Hay que sufrir por la causa de Cristo. Se sufre, ¿no? Porque si no padecemos, entonces no nos podemos hacer a Él, porque Él sufrió. Ella me dijo un evangelio que tú no hay que sufrir. No, que sufrir eso. Ya Cristo sufrió en la cruz, lo que te tienen que sufrir. Goza y disfruta la vida. Vida loca. ¿Verdad? Con Ricky Martin. Y que el Señor lo salve y tenga misericordia de Él. No, es que se sufre también. ¿Pero por qué? Por la causa de quién? De Cristo. No por nuestra causa, sino por la causa de quién? De Él. Número 3. La imputación de la justicia. La imputación de la justicia, que es el reconocimiento de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Que es el reconocimiento de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Alguien que busque Romanos 4, versículos 5 al 8. ¿Romanos qué? 4 del 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Hasta qué versículo? 8. Entonces, somos declarados justos desde el punto de vista forense, o sea, legal. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no tenía pecado, Él no cometió pecado, pero se echó la culpa a nosotros, nuestros pecados en Él, la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos perdonados, redimidos y salvados a través de ¿qué? De la sangre de Cristo que le vertió en la cruz del Calvario. ¿Quién puede buscar 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado y nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pues es bueno que lo lea para que se vean que está en la palabra, ¿no cree? Entonces, somos justificados, declarados justos en el momento de nuestra salvación. ¿Ok? Somos justificados, declarados justos en el momento de nuestra salvación. Ahora, quede bien claro, porque hay muchos errores. El hecho de que usted vaya a una iglesia y ya un llamado, y usted pasa al frente, tiró sus 2 o 3 lagrimitas, ¿no? Porque fue tocado emocionalmente, usted hizo una oración de fe, pero eso dice que usted ya es justificado y salvo, porque tiene que ver algo del corazón. ¿Y cómo sabemos? Que piensa que lo que decíamos la semana pasada, una regeneración a través de la conversión, regeneración y salvación. Hay frutos de ese ¿qué? De esa conversión, de ese arrepentimiento. Hay un fruto que muestra que ahora somos ¿qué? Justificados por la regeneración en nosotros, en Cristo, en nuestra vida. Porque muchos confiesan, pero siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. No ha habido cambio, no ha habido una conversión completa. ¿O no? Mucha gente hace conversión, confesión de fe, pasan al frente, pero vemos que muchos lastimosamente no tienen una vida de Dios. Nos demuestra que han sido justificados, nos demuestra que han sido regenerados, arrepentidos, porque el arrepentimiento crea que es un cambio, que lo habla Pablo en Romanos 12, la metamorfosis, la cosmovisión.
Metanoía, o sea, que habla de cambio de mente, cambia, ya lo doy la espalda a lo que yo hacía antes. Tiene que haber un cambio, una transformación, una regeneración en el hombre, en la mujer. No puedo seguir igual que éramos antes. Por eso no hubo ninguna conversión. ¿Cómo es posible que entonces el cristiano entiende esto, pero los musulmanes, los que se convierten al musulmán, ellos se convierten a ellos, a la fe, ellos empiezan a practicar la fe musulmana. Y se meten al Corán de oreja a oreja. Y lo quieren practicar, espérate, pero que se llaman cristianos, ni la Biblia leen. Y menos practican el cristianismo, el evangelio, sino que hacemos del evangelio un evangelio, como dice mi papá. Hemos hecho un lío del evangelio, porque hemos creado nuestro propio evangelio, a la manera que yo pienso, a la que yo creo. Ese no es el evangelio de Cristo. Entonces, Jesucristo terminó en la cruz la obra necesaria para nuestra justificación. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, cuando venimos a Cristo, entregado una entrega total, como dice la palabra, en esa conversión, ese arrepentimiento, esa regeneración, llega a la justificación, entonces empieza que el proceso de nuestra vida a trabajar, demostrar que hemos sido ¿qué? Por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Entonces hay cambios en la vida del hombre, hay cambios en conducta, en palabra, en acción. ¿Por qué? Porque ha habido ¿qué? Una regeneración. A través de la obra del Espíritu Santo que va a traer en nosotros. Porque si no, no se puede llamar cristianismo si no hay una transformación en el hombre. No puede haber. Entonces, dice, luego fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. O sea, él murió y somos justificados por su sangre y por él seremos salvos de la ira. Luego fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucita, quedamos fritos. No te vistas que no vamos para ningún lado. Pero al resucitar venció la muerte, el pecado una vez por todas. Al resucitar. Si no, nuestra fe fuera en vano, como dice Pablo en Corintios 15. Ahí habla bastante de la crucifixión y todas las cosas. Si no, nuestra fe fuera, ¿qué? No tiene ningún valor. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos. Y fue el único que resucitó entre los muertos porque él se resucitó solo. Por el medio del Padre, pero resucitó. Nadie fue a orar por él y dice, levántate Jesús de esa tumba. No. Ya conocemos la historia, conocemos la palabra, lo que dice. Entonces surge la pregunta. ¿Acaso la justificación es algo justo? Hacemos la pregunta. ¿Acaso la justificación es algo justo? No. Escuchen la pregunta. ¿Acaso la justificación es algo justo? Sí, porque Él es santo. Porque es a través de Dios, no es a través de nosotros. Es Él que la hace, no nosotros la hacemos. O sea, es Él a través de Él. Ahora, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable? Es la pregunta. Este tema está muy importante, está bueno. Está medio picosito, ¿verdad? Pero es importante. ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable? Escuche bien esto. La respuesta es la siguiente. Es que la justificación, escuche bien para que entienda bien, no haga conjeturas equivocadas fuera del contexto del texto textual. La justificación no excusa nuestro pecado. ¿Qué dice? La justificación no excusa nuestro pecado, ni lo ignora, ni lo avala.
¿Qué es avalar algo? ¿Qué es avalar? ¿Qué usted tiene por avalar algo? Respaldar. Respaldar, gracias. Delante es un 10. Perfecto, ahí está ahí. Al grano. ¿Cómo fue la última palabra que dijo? Ignora. Ni lo avala. ¿Ah? Avala. Oh, avala. No avala ni disparo, pero sino avala. Avala limpia. Bala blanca o pólvora. No son. Entonces, por el contrario, escuche bien, nuestro pecado es castigado plenamente. Dice, como yo soy justo y ya soy justificado una vez por todo, pues yo sigo pecando porque soy justo. Hello, tu pecado te va a alcanzar y vas a pagar las consecuencias. Tarde o temprano. De eso no se escapa nadie. De eso no se escapa ni el más lindo, ni el más feo, ni el más gordo, ni el más flaco, ni el más enano, ni el más alto. Nadie se va a escapar. Nuestro pecado es castigado plenamente. ¿Por qué? Habiendo Cristo asumido nuestra pena por nosotros. Es como que usted viene, yo me meto preso porque hace una estupidez, diciendo la palabra, y viene usted y paga la fianza. Me la pagó usted. Sé que tranquilo. Vete lo que tienes que hacer para que no te metas en problemas. Y vengo yo a las 2 semanas, hago otra cosa peor. Y me meten otra vez al bote. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Diga, ¿qué estoy haciendo yo? Diga. Exprésese. ¿Qué está haciendo? Tomando ventaja. Tomando ventaja, bueno, sí, no importando la responsabilidad que él se responsable para librarte, pagar una deuda que era tuya, y a ti te importó un comino, y sí te dice porque no te importó. Entonces, cuando hacemos nuestro pecado, es como decirle a Dios, a Cristo, no me importa un sacrificio. No importa para mí. Pero continúa ¿qué? En la misma secuencia de pecado. No que podemos pecar. Eso es lo que hablamos con los pecados habituales en nuestra vida. Continuamos pecando y pecando. Y ahí es que entonces tenemos problemas. Porque las consecuencias van a llegar tarde o temprano. Es como todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestro sustituto. Busquemos 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18, ¿quién lo puede leer? No, esto es tan malo para un esgrima bíblico, están colgados, todos tienen F. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dijiste? Espérate, no estoy escuchando de mí. ¿Qué dijiste? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. You sure you read them right? Una sola vez, ya. Lo hice bien en la vida. No, la puse a pensar, ¿viste? La puse a pensar. Ok, listo. Ahora el otro ahí con calma, léelo con calma y completito. Y el justo de los injustos, y el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en el espíritu. ¿Qué fue, pastor, que era la cita bíblica? 1 Pedro 3:18. Vemos que él es nuestro sustituto, él pagó el precio, tomó nuestro lugar. Usted y yo estamos destituidos de la gloria, estamos sentenciados a la muerte eterna, al fuego eterno. Imagínense. Los de Cristo son por nosotros. Entonces, cuando usted pega diariamente, que usted está menospreciando el sacrificio de Cristo, como que no tiene ningún poder, perdón, valor, exactamente, valor para uno. Y tenemos que pensar, porque esto es importante sobre la justificación, ¿verdad? Tenemos que pensar en eso, ¿no?
Mira lo que dice también la palabra en Isaías 53, 4 al 6. Porque importante esto, porque ya la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo. Sí, Isaías 53, 4 al 6, ¿qué lo puedo leer? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Imagínense. Todo lo que Cristo ¿qué? Cargó. Entonces la ira quedó satisfecha en Cristo por nosotros. Entonces tenemos que tomar un poquito más en serio, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que hizo Cristo. Y lo que debiera significar para nosotros siendo ya hijos de Dios. Personas que hemos sido justificadas por Cristo. ¿Verdad? Estamos libres de la condenación, como decíamos al principio, en Romanos 8.1. Lo leímos hace un rato, ¿no? ¿Quién lo puede leer otra vez? 8.1, Romanos 8.1. ¿Quién lo tiene? Que lo puede leer rapidito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu, ¿verdad? Aunque estamos compuestos de una materia prima que se llama tierra, que es carne, pero somos regidos ¿por quién? Por el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Impartió ese Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo que nos ministra que a través del Espíritu en nosotros. Entonces usted y yo somos más espíritu que más carne. Deberíamos ser más espíritu que carne, no más carne que espíritu. ¿Verdad? Entonces tenemos que regirnos por el Espíritu, por la palabra, por medio de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios sigue siendo justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, como decíamos Romanos 3:26, anteriormente lo habíamos leído. Entonces, ya que Dios nos justifica por gracia mediante la fe en Cristo, ahora tenemos paz con Dios, Romanos 5:1. ¿Verdad? Ya que Dios nos justifica por gracia mediante la fe en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Ahora tenemos paz con Dios. O sea, el hombre no puede tener paz si no está aquí. En Cristo, que es el que nos justifica. Sin Él no tenemos paz. ¿Y qué hace el pecado? ¿Nos separa a quién? De Dios. Hay una ausencia, hay una distancia, hay una oscuridad de la tiniebla, hay una tiniebla en esa luz que ya la luz se opaca, se mueve porque ahora está, ¿qué? Las tinieblas están, ¿qué? ¿Y qué hace cuando uno peca? ¿Cómo te siente uno? Aleluya, me siento bien. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Aleluya, siento el gozo. No, usted no se siente así. Si usted no le hace esto, no le late el corazón, algo está mal. Porque si usted sabe las cosas que no son correctas. ¿Sí o no? Todos sabemos aquí conocemos algo que no es correcto ante Dios. Quizás se siente bien en su casa, afuera, pero cuando llega en medio del cuerpo de Cristo, o llega una congregación a la iglesia, usted como que dice, Señor, de misericordia, ayúdame. ¿Verdad? Porque ahí sí tiene que haber cierto temor. Tiene que haber cierto temor. Porque sabemos que no están las cosas bien. ¿Y qué dice David, ¿verdad? En el Salmo 129? ¿A dónde yo iré de tu espíritu? Si me fuera al Seol, ahí estás tú. Si me fuera
a la luna, como Luis Miguel canta a la luna. Allá estás tú. Si me fuera a la fondo del mar, me fuera con la ballena, ahí estás tú, porque ahí sacó, si quiera ballena, un pez grande, como dice la palabra, ahí sacó a Jonás. ¿Sabes? No, ¿dónde yo iré? Si dice, antes que está la paz en mi boca, tú la conoces. Antes que esté pensando en mi mente, ya tú lo sabes. Antes que yo vaya a actuar lo que voy a hacer, ya tú lo sabes lo que voy a hacer. Estamos desnuditos, como dice la gente del campo en Puerto Rico, estamos hernú. Esa es la gente del campo, hernú, ¿sabes? Desnudo. Estamos hernú. ¿Y qué hace una persona desnuda? Siente frío, ¿verdad? Porque está desnudo. Tiene vergüenza porque todo el mundo lo está mirando, ¿o no? Tú estás en la calle desnudo, bueno, menos que estés loquito, ¿verdad? O estén drogados por ahí como un loco, ¿verdad? Pues la persona que le ha pasado esas cosas, pero una persona común y corriente, desnuda por la calle, ¿cómo se va a sentir? Avergonzado, todo el mundo está mirando, alguna gente se van a reír, otros se van a tener piedad de él, otros se van a burlar de él, porque está ¿qué? Desnudo. Debería estar ¿qué? Cubierto, no desnudo. Y eso es lo que pasa. Entonces, como sacerdote, como el sacerdote Josué, hemos sido despojados de nuestras vestiduras viles. Búsquese Zacarías 3:4. Zacarías 3:4. Está en el Antiguo Testamento, por si acaso. Para ayudarlo. ¿Cómo dice? Y habló el ángel y mandó a todos los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Pero tuvo que desvestirse que todo eso inmundicia que tenía. Todo pecado, porque aunque era sacerdote, ¿qué le pasó al sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Si había un problemita, ¿qué? Moría. Moría. Hay que jalar la soquita y nada. Había que sacarle por él. No, porque tampoco tú puedes entrar. Si tú entrabas también te iba. Pero vemos que aquí dice que como sacerdote Josué, hemos sido despojados de vuestras vestiduras viles. Cuando usted se arrepiente a Cristo verdaderamente de corazón como Dios manda, Dios te quita las vestiduras de pecado en tu vida y te pone vestido de gala, como dice la. Entonces te viste de gala, te viste un vestido nuevo, te limpia, te purifica, te santifica. Porque antes de estábamos sucios, con inmundicia y pecado, antes de. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos transforma, nos cambia. Usted no se va a poner un traje de gala sin bañarse. Hay gente que se lo pone, tristemente. Y después te dice, ay, huele raro, este como que no se bañó. No huele como se ve. No huele como se ve, está tan buena esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque te pongas la ropa, pero tú no pones ropa, un vestido nuevo, sin bañarte, sucio, apestoso, no tiene sentido. Una persona que te faltó la cabeza, que esté loquito o loquita, hay que llevar a los manicomios, ¿verdad? Para atenderlo porque pues tiene problemas mentales. Nadie va a hacer eso, ¿verdad que no? Y más si te estás todo sudado, ¿verdad? Un día de verano caliente, a 100 grados la temperatura, todo sudado de todo el día. Y ahí me va a cambiar y se va por una fiesta y se viste y después se echa perfume con ese sudor. Va a apestar peor todavía. Lo ven bien chuchi, ¡ah, qué elegancia! Ay, pero mira. Ay, ¿viste? Se ve elegante, pero tú ¿viste lo que tiene? Dice un predicador, el pecado huele. Apesta, o sea, un predicador una vez un mensaje, apesta fo, ¿te acuerdas de un predicador antes de Puerto Rico? Dice, apesta fo. Dice, ¿qué apesta fo? Que algo que hiede, ¿no? Que no es de buen agrado. Entonces, y como el hijo pródigo de la parábola, ahora estamos vestidos con el mejor vestido, que lo dice en Lucas 15:22. ¿Qué dice Lucas 15:22? Es lo que está diciendo, pero ahora en el texto bíblico. 15:22 de Lucas. El hijo pródigo estaba apestoso. Le estaban tirando tomate. Cuando venía el catalano, todos le estaban tirando porque dice, mira, el sinvergüenza viene a regresar. Eso está en la historia.
Usted tiene que ir a leer la historia para que vea. Ahora, algo pasó en el hijo pródigo. Después dice que quizás 1 año de gastar todos sus bienes, hizo deshizo. Dice que se juntó con mujeres promiscuas, hizo cuanto pecado había. Después dice que llegó a un lugar, no tenía dinero, la fama se le fue, ahora todo el mundo le echó de codo, le dio patada, lo trataron como basura, porque eso es lo que pasa, a usted todo le va chévere, pero llega un momento que usted va a quedarse con nada, sin amistades, sin amigos, nada, ya el party se acabó la música, los músicos se te fueron, se acabó la fiesta y llegaste ahora a la soledad. Y dice la palabra que aquel el muchacho que deseó, porque dice que dame la herencia que me pertenece, él maldijo a su padre, deseó la muerte. Porque la herencia se recibe cuando Muere. el testador muere. O sea, el padre le que da la herencia. Entonces tú recibes la herencia, no antes de. Digo, dame la herencia que me pertenece. O sea, le está haciendo la muerte al padre. Dice la Biblia que la historia que hizo todo. Pero dice que llegó hasta el momento que deseó comerse la algarroba, la comida de los cerdos. ¿Usted ha visto un lugar de cerdo alguna vez? Bueno, aquí ustedes nunca son de campo, son de la ciudad, pero ¿verdad? Pues yo he ido al campo y he visto donde tienen los marranos, los cerdos, los coches, como dicen en Guatemala, y está esa comida, eso da hasta vómito, que eso mezcla con comida, cuanta comida hay, le tiran allí. Y yo comiendo, ¿verdad? Como cerdito. Dice la Biblia, no está en la Biblia, no estoy diciendo yo, que hasta eso deseó el comerte la comer los cerdos. Y dijo el tipo, ni te atrevas a comerte a tocarla a comer los cerdos porque te vamos a una paliza, te vamos a matar. Ni te atrevas. O sea, el tipo, hasta donde llegó la necesidad de la bajeza de aquel muchacho, rico con todo, hasta donde llegó, hasta querer comerse la comida de los cerdos. Que era inmundo. Dios hace el pecado con nosotros, nos lleva hasta lo último, hasta que llegamos hasta lo último. Y muchos mueren así. Por lo menos él dice, recapacitó, ¿qué hago yo aquí? Volveré a mi casa, mi padre. No como un hijo, aunque sea como un jornalero. Se reconoció. No quiere eso como carifresco. Aquí está el papi, hey. Aquí llegó el nene tuyo, tú sabes. Papi, sabes, vamos a una fiesta, que aquí llegó tu bebé. No, dice que él se humilló ante Dios. En aquel lugar de los cerdos tuvo que humillarse. Y pasar humillación, porque tú en el camino, y ahí viene el hijo de aquel, y como sabía lo que había hecho, le empezaron a inventar la historia, le tiran tomate, le tiran cosas. Y el padre, siempre todos los días mirando, cuando el padre vio por la loma que su hijo salió corriendo y lo fue a cubrir, porque le estaban tirando cosas a su hijo. ¿Pero por qué el padre fue? Porque vio que un hijo venía aquí, humillado. Porque si el hijo viene altanero, el papá dice, ¿sabes? Siguen, es más, tírenle en piedra también para que se chave. Hablar en ese término, ¿verdad? Porque lo peor es que es una persona altanera. Pero él dice, vino humillado, arrepentido. Y como venía con un corazón arrepentido, humillado, entonces el padre fue y lo cubrió. Dios no te va a cubrir a ti hasta que tú no nos humillemos ante él. Entonces estaremos puestos a todas las cosas que vienen, ¿por qué? Porque estamos descubiertos. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué hace Cristo? Nos cubre. Pero cuando hemos que reconocido nuestro pecado, hemos confesado y nos humillamos ante Él. ¿Y qué dice entonces en Lucas 15:22? Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vemos que el hijo no se justificó, fue el padre que lo justificó. Vemos ahí, estamos viendo, ¿verdad? ¿Quién lo justificó? ¿Quién lo reivindicó al hijo? ¿El hijo se reivindicó o el padre lo reivindicó? Pero ¿a causa de qué? De que, no, pero no sé, llegar puede llegar cualquiera. ¿Cómo llegó él? Humillado y arrepentido. No vino con aquí tengo que no me jalo que yo quiero aquí, ¡hey! ¡Ábreme la puerta! No yo con altanero, con mucha guapería, porque le se metió una paliza también. Le vino humillado, arrepentido. Digo, no quiero que me trate como un hijo, trate como un jornalero con los de la casa, aquí los sirvientes. Pero ¿qué dijo el padre? No, vamos a bañarlo. Me lo van a recortar, saquen esa peste a cerdo que tiene encima, porque estaba tratando con los cerdos, apestaba a cerdo.
No tenía más ropa, de una sola ropa tenía, ya quizás con ropa rota, todo apestoso, todo barbudo, todo el pelo largo, las uñas todas negras, todo lleno de todo. Quizás está descalzo, con las uñas todas largas, todo parece un anormal. Pero vino, en su corazón vino y se humilló. Y Dios trabajó con él. El padre entonces dijo, vamos, báñemelo, córteme el pelo, vístamelo y póngame la mejor ropa. Ya, vamos a matar el mejor ¿qué? Becerro. Becerro, ¿verdad? Aunque el hijo era un becerro, pero después se convirtió. Pero vemos la palabra como Dios lo restaura y el papá hace una fiesta. Pero a causa de qué? De que reconoció su pecado y se humilló. Y dijo, voy a la casa de mi padre. Porque si me doy aquí me van a matar porque ni tengo ni para comer, ni aún la comer los cerdos, que es una comida inmunda, asquerosa. Eso quiero comer y aún así no me quieren dar de ella. Y me amenazaron que si me atrevo a comer la comida de los cerdos me van a cocotar aquí. Me van a comer a mí como un cerdito. Imagínense al nivel que está ese pobre muchacho. Pero el padre ¿qué? Lo justificó, lo reivindicó. ¿Por causa de qué? De su condición, que se arrepintió y se humilló ante Dios. Esto es muy importante que lo entendamos de esa manera. Entonces vemos esto muy importante. Dios Padre nos ve perfecto y sin mancha y debemos dedicarnos a ocuparnos en buenas obras. Tito 3:14. Tito 3:14. You want to read it? Yeah. Oh. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Uh-huh. O sea, cuando te viene tiene que dar fruto del digno de arrepentimiento, ¿no? Tenemos que dar fruto de que haya un cambio en nosotros. Tiene que dar fruto en nosotros. Si no hay fruto, es porque no ha habido cambio. Tan sencillo como eso. No hay que buscar 5 patas al gato cuando es el rabo que tiene. Por confundir. Romanos 5, 18, 19 en la Biblia amplificada resume la base y el resultado de la justificación. Dice, así que de la manera que por una transgresión, el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por una acción de justicia vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, su incapacidad de escuchar, su descuido, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia del único hombre, los muchos serán constituidos justos y aceptables a Dios y llevados a una posición correcta con Él, en Cristo. Pero, viviendo bien, conforme a la palabra. Conforme a lo que Cristo estableció, a lo que hemos hablado en las últimas semanas. ¿Qué se va a pasar? Que había que tener que ver que primero conversión, ¿verdad? Confesión, ¿verdad? Arrepentimiento. Y viene que la regeneración. Y de ahí produce ¿qué? Say that again. We said it last week. When we talk about conversion, have to be conversión. O sea, tiene una conversión. Okay. Tiene que haber ¿qué? Confesión. ¿Verdad? Arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué más decíamos? ¿Qué más? Regeneración. Y después que viene ¿qué? La justificación por la fe. Porque es un proceso que va, que da mostrarnos que estamos demostrando un acto de fe de que esto soy yo por Cristo, lo que Cristo hizo en mí y Él nos justifica. No por lo que yo haga o deje de hacer, es por Él. Pero siempre y cuando yo estoy ¿qué? Establecido en Él, viviendo para Él.
el evangelio que Cristo estableció. No conforme a los hombres, sino conforme al evangelio de Cristo. Entonces, ya estamos ya casi. Entonces, hablando cómo se define esta doctrina, podemos decir que es un acto de la gracia de Dios por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. Solo en virtud de la justicia de Cristo, solo en virtud de la justicia de Cristo, atribuida a nosotros y recibida por fe solamente. Salud. Ahora podemos decir que es un regalo de Dios que nos da, porque nadie puede justificarse ante Dios, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo sabemos. Vemos también en Romanos 4, de 2 al 6, alguien que lo pueda leer, Romanos 4, del 2 al 6. Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y entendemos que esto no es por obra, es por fe. Pero la fe también que lleva ¿qué? Obras. Es lo que demuestra que usted tiene fe. Son las dos cosas van de la mano, ¿no? Pero no por obra, porque muchos creen que por obra van a ser salvos. Yo soy buena onda, yo hago favores, yo hago esto y esto y esto. Sí, terrenalmente vas a recibir recompensa, pero eso no quiere decir que vamos a ser salvos. Porque dice, es conocer que confesar a Cristo como Salvador y vivir para Él. Eso que te va a hacer salvo. Por la fe en Cristo. Muchas personas piensan, pues buena onda, yo hago esto y esto y esto, yo hago favores, yo a quien sea, no importa quién sea, yo no le digo nada, yo hago esto. Pero si no has confesado a Cristo como Salvador, si te vas, no te vista que no vas, tristemente. Entonces es importante. Entonces, vamos rapidito sobre adopción. Adopción. A ver si alguien me adopta este año a mí. A ver quién me adopta. A ver quién me adopta. Ok. ¿Qué usted tiene por adopción? ¿Qué usted entiende por adopción? Una persona que se encarga de uno. Una persona se encarga de uno, ¿ok?
legalmente. Ya, adopción tiene que ser algo legal, tiene que ser porque si no lo haces legalmente, después te dicen, ay, mi hijo, es mío, y te lo quitan el pelota. Yeah, I'm just saying it. Ya, exacto. Hay gente que adoptan perritos, gatitos, adoptan niños. Si tiene el apellido también tiene que poner el apellido. Y ponerlo parto de huevo. ¿Qué tenemos por adopción? Integración. ¿Ah? Integración. Ok. Tratado, ok. Entonces vamos a hablar aquí rápido de la Biblia. Vamos a confirmar lo que enseña la Biblia sobre la adopción de los creyentes. En la Biblia, la adopción consiste en que Dios incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor. Gálatas 4, 4 y 5. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 4, de 4 al 5, de Gálatas. Vemos que Dios incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin que recibamos adopción de hijos. ¿Usted sabe algo? Estudiando yo hoy un poquito, ¿verdad? Así pensando en alto. Y es que si venimos a ver, Jesús fue adoptado. ¿Cómo? Dice que fue el mensaje de María, que iba a tener ¿qué? Y se le reveló aquí a José, que iba a ser un niño, que lo aceptara porque ese niño era el Espíritu Santo. Y José no tuvo ninguna relación con ella hasta que Jesús nació. José tuvo que, como en una manera legal, terrenal, adoptarlo como su hijo en la tierra, aunque le dijo de Dios, pero en la tierra, tuvo como, él no era el papá de él, no era nadie engendrado por sangre. Tuvo que adoptarlo en la parte legal terrenal como hijo de su matrimonio. Nunca hemos pensado eso, ¿verdad? Pues yo estaba estudiando un poquito sobre la adopción, pero Jesús no nació de hombre. Fue por el Espíritu Santo y se le reveló a José, lo despertó y mira, esto es lo que tienes que hacer, acéptalo. Porque, vamos a ser claros, se va a casar y parece que ya, yo estoy embarazada, pues si mejor yo no te tocaba ni, tú me dijiste que era señorita y yo no te tocaba, ¿cómo que tú estás embarazada ahora? ¿Cómo que tú me saliste con un bolo nuevo allí? ¿Cómo es eso? O sea, vamos a ser claros. Es más, era para que María fuera apedreada, conforme a la ley, que era virgen. José no se acostó con ella y antes sale que está embarazada. Pero ¿qué es la que? No está fácil esa, ¿no? Vemos aquí que Dios nos acepta y nos adopta como hijos, como sus hijos. Antes de la adopción éramos esclavos al pecado y hacíamos la voluntad de Satanás. 1 Juan 3:10. ¿Quién lo puede leer? 1 Juan 3:10, rapidito, que ya estamos terminando. Usted está mal, no tiene, tenemos que hacer escrimas bíblicos aquí porque están votos aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok. ¿Cómo dice bien claro? ¿Leo otra vez? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Pero qué tiene que ser qué? Justicia. Al hijo que ama, se corrige, se castiga, ¿no? De igual manera. Pero si no hay amor, entonces no hay corrección. No puede haber justicia porque no hay amor. Cuando usted no ama, cuando usted hace lo que se haga la gana, pues usted no está mal, no está haciendo justicia porque está haciendo que ese muchacho o esa muchacha haga lo que le da gana. No es justicia, no hay amor. De lo mismo que se muera, que se mate, que le pase algo, porque no hay amor. Pero el momento que uno ama y hay justicia, la justicia opera porque hay amor.
hay ¿qué? Una corrección. Separar lo que es del mal para evitar que un problema o una tragedia más tarde. Entonces, el amor eterno de Dios es la fuente de la adopción. Efesios 1, 3 al 6. El amor eterno de Dios es la fuente de la adopción. ¿Quién tiene Efesios 1, 3 al 6? Efesios está para el Viejo Testamento. Para el Viejo Testamento. Ah, no. El nuevo. Ok, aquí. Ephesians. How much is Exodus? Oh, my. I don't- Efesios, ¿qué? Perdón. 1, 3 al 6. 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta el 5 o 6. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Poderoso, ¿ah? Y como consecuencia de su inmenso amor, por la fe en Cristo, nos llama sus hijos. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1. ¿Quién lo lee? ¿Lo encontraron? Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Exactamente. El amor del Padre está en nosotros y el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero si el mundo nos conoce tal como el mundo conoce el sistema, entonces no conocen a Dios tampoco. Entonces somos la referencia de Él aquí en la tierra. Mira lo que dice. La base de la adopción es la muerte de Cristo como la redención que nos libera de la esclavitud del pecado. Te lo repito por misericordia. La base de adopción, de la adopción, es la muerte de Cristo como la redención que nos libera de la esclavitud del pecado. Lo vemos en Gálatas 3:13. Ya leímos 4 al 5, pero el que tenga que leer, lo tenga que buscar ahí, Gálatas 3:13, lo puede leer rápidamente. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madera. Ajá. ¿Maldito qué? Todo el que es colgado en madera. Que Cristo se hizo maldición por nosotros. Cargó toda la maldición, todo el pecado por nosotros. Tremendo, ¿ah? Entonces, ya te van a apuntar la cita, no vamos a leer para terminar lo que tengo que traer aquí sobre este punto. Nosotros recibimos la adopción por fe en Cristo. Juan 1:12. Apúntalo, Juan 1:12. Y Gálatas 3:26. Gálatas. 3:26. El Espíritu Santo nos capacita para creer que el Padre nos ha adoptado. Romanos 8:15. Entonces, la adopción produce resultados maravillosos. El Espíritu no solo nos permite llamar a Dios Padre, sino que también testifica de su amor en nuestros corazones. Romanos 8:16. Entonces, compartimos un parecido familiar con nuestro Padre Celestial. Él nos disciplina porque Él nos ama. Hechos, déjame decir, Hechos 12:6 o Hebreo, no me acuerdo bien, espérate.
Déjame chequear aquí un momentito en mi Biblia. Déjame chequear aquí. Vamos aquí rapidito, dame un segundito. Yo creo que no tengo internet, no tengo aquí. ¿Cuál es el versículo? No sé si es Hechos. Me decía Hechos 12:6, o si no es Hebreos 12:6, pero Él nos disciplina porque nos ama. Déjame estar que es Hebreos 12:6, si no estoy seguro. Hechos 12:6 y 4. Es Hebreos. Sí, Hebreos 12:6, por favor, ¿tú lo puedes leer? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe bullying. Sí, es que no le escribí con la B y lo dejé así como si fuera hecho y pues estaba inseguro. Gracias. Entonces, la adopción es presente y futura, porque Dios nos ha hecho sus herederos y vivimos esperando nuestra herencia de la redención de nuestros cuerpos y la renovación de nuestra creación. Romanos 8, 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Entonces, por la adopción tenemos seguridad de la salvación. Poderoso. Por la adopción tenemos seguridad de la salvación. Esta seguridad se basa en la preservación de Dios, el testimonio interno del Espíritu Santo y la perseverancia de los creyentes. O sea, tenemos testimonio del Espíritu Santo nos da, pero es porque yo estoy perseverando en la verdad de Dios. Pues demostraron que sí, porque yo que voy a amar a lo que Dios ama. No, y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Voy a vivir conforme a la ley de Dios y no conforme a mi ley o mis preceptos, sino bajo la ley de su gobierno, de su reino. Por eso dice, y perseverando en Dios. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos guía, nos redarguye a vivir conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. No a nuestro deseo, sino al Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, la preservación es Dios salvando y manteniendo a su pueblo salvo para que no caigan total y finalmente de la gracia. Vemos que antes de eso que Dios abre ¿qué? Camino para que usted no caiga. Pero caemos porque queremos, no porque no hay una forma de escapar. Todos somos tentados. Pero no por ende porque usted es tentado tiene que caer en la tentación. Caemos porque queremos. ¿Verdad? Estamos claros en eso. Entonces, usted puede leer en su casa Juan 10, 28 al 30. Juan 10, 28 al 30. Y Romanos 8, 29 al 39, para que le entiendan un poquito más esos versículos. Juan 10, 28 al 30. Romanos 8, 29 al 39. Y terminamos con estas oraciones. Las promesas de Dios de salvar el Evangelio y guardar preservación son la base principal de la seguridad. El testimonio interno del Espíritu es su obra en los corazones de los creyentes para convencerlos de que son hijos de Dios el Padre, que los ama. La perseverancia es que los creyentes continúen creyendo en el Evangelio y viviendo para Dios. Ahí está la base. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es muy importante. ¿Cómo demostramos que somos hijos de Dios? Pues la perseverancia en la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Demostrarnos que somos hijos de Dios. Sencillo y claro, ¿no? La gente puede decir que somos cristianos. ¿Cómo lo pueden decir? Sí, testimonio. ¿Y a base de qué? ¿A base de qué nuestro testimonio? ¿A base de qué?
tiene que ver algo que va conforme a que lo que dice la palabra. Testimonio. Y ahí está la base. Nuestra persona en que hemos creído en que andamos. Así que la semana que viene estaremos entonces hablando un poquito sobre la adopción. Tenemos un poco más, bastante más por la adopción que vamos a terminar. Y ya después vamos a terminar esta parte de este capítulo. Y esta vez vamos a entrar. Cristo es nuestro dueño para la semana que viene. Vamos a terminar sobre la adopción y después entramos a otra fase de Cristo es nuestro dueño. Amén. Así que nos veremos la semana que viene por este mismo canal, a esta misma hora, en este mismo lugar. Bendiciones.